Y amén. Qué grande es poder disfrutar de un día tan lindo como el de hoy, ¿no? Después de tantas idas y vueltas de cómo estaba el clima, hoy tenemos la posibilidad de disfrutarlo de una manera diferente. ¿Sabe? Los que de una u otra manera somos alumnos. ¿Cuántos son alumnos de algo acá? Levante la mano, a ver. Qué lindo, ¿no? Porque ser maestro es muy lindo, formar personas, pero ser alumno es más lindo porque te hace acordar que estás aprendiendo continuamente, ¿no? Entonces, continuamente de una u otra manera aprendemos. Y cuando dejamos de aprender, comienza nuestra cuenta regresiva para dejar de ser maestros el día de mañana. ¿Se entiende lo que quise decir? Por eso es necesario aprender continuamente para seguir avanzando en nuestra vida. Porque de eso se trata la vida cristiana, ir progresando en todas las áreas de nuestra vida. Y progresar significa aprender cómo vivir la vida y poder transmitirla a otros. Pero bueno, usted tendrá algún área en que está aprendiendo, los chicos, cada uno de nosotros estamos aprendiendo algo. Y siempre que pasa algo o surge algo nuevo, decimos, bueno, tenemos que aprenderlo. Y tenemos que encomendar nuestra vida en esa área a algún maestro, algún profesor. Sea un idioma, sea un deporte, sea algo de la tecnología. ¿Cuántos están haciendo algún curso de tecnología? A ver ahora, algo cómo usar la computadora por internet o algo. ¿Sí? ¿No? Bien, buenísimo. Bueno, después te mando un WhatsApp. Sin embargo, cuando no sabemos cómo hacer algo, o te quedás ahí en el medio o buscas a alguien que te enseñe cómo manejar ese programa. O ese programa o ese medio de comunicación, y cuando lo aprendís tan bien, ¿no? Te sentís tan bien. De repente ver que el teclado de la computadora no es para cocinar, sino que es para escribir y comunicarte y hallar medios de progreso también en cada una de las áreas que se está informatizando en nuestra sociedad. Ahora, cuando elegimos mal, sin saberlo, por ignorancia, a las personas que de alguna manera le encomendamos esa área de nuestra vida para aprender, terminamos mal formados. ¿Qué quiero decir? Algo tan importante como el físico, hacer deporte, ir a un gimnasio, si tenemos un mal maestro que no sepa qué movimientos hacer o no hacer, vamos a terminar tarde o temprano mal. Porque aquella persona, vio el bien llamado personal trainer, ¿no? Que siempre con algunos hablamos de eso, es aquella persona que tiene el conocimiento de la disciplina a la cual se dedica y sobre todo de a quién le va a enseñar para darle tal o cual ejercicio que no dificulte o peligre su salud, ¿no? Su musculatura, su cuerpo. Por eso, desde algo tan sencillo como algo tan disciplinado como es un deporte y llevarlo adelante con práctica para mejorar, para competir a nivel nacional, internacional, siempre tiene que ver con los límites que el maestro, el profesor, el entrenador conoce del alumno para no llevarte más allá de tus límites, sino llevarte hasta el límite para ir progresando día a día. Por eso sí, cuando recién arrancamos nos hacen hacer poco y después van avanzando y te van haciendo más cosas. Y déjeme contarle algo y después ya seguimos, pero yo tuve una gran meta durante muchos años de mi vida que fue nadar. Y siempre que íbamos a los campamentos de adolescentes, los de 12, 13 que por ahí no sabían nadar, y yo sabía flotar solamente, y con las manos hacía así. Pero claro, como nosotros tenemos responsabilidad sobre ello, nos decían, Rodo, ¿me enseñas a nadar? Sí, obvio, le digo yo. Mirá, tenés que hacer así. Porque no tenía ni idea, hasta que cuando nació Juanpi lo llevamos a natación de chiquito, con ese natación para bebés, van los padres, se meten y todo, y empezás a ver cuánto te falta, ¿no? Y por ahí uno de nuestros líderes, así que nos acompañaban en los campamentos, o que de repente se tiraban a nadar y yo hacía, vamos a hacer la competencia de nado, ¿no? Y claro, se tiraban y los pibes se tiraban y hacían lo que podían, y de repente uno se tiraba y hacía un crawl perfecto, y llegaba a la mitad rapidísimo. O el otro hacía una rana por abajo del agua impresionante, y llegaba a la mitad y yo estaba... Y dije, no, mejor soy árbitro. Ahí fue donde empecé con el silbato afuera del agua.
Entonces dije, no, no puede ser. Yo digo, cómo me encantaría nadar? ¿Cómo me encantaría no meterme al agua y hacer 50 brazadas por metro? Me explico, ¿no? Hacer mucho así y no adelantar hasta que empecé. Y claro, cuando me metí al agua y el profesor me dijo, bueno, hacete un ida y vuelta, 25 metros, 25 metros. Yo dije, oh, listo, voy. Y creo que hice 180 brazadas en 50 metros. O sea, y me cansé, me agarré del borde así y me senté en la pileta y dije, no doy más. Y estaba... y el pecho se me salía de tanto que palpitaba el corazón. Y entonces la mujer, la profesora me dice, no, quédate mejor, quédate ahí tranquilo. Y justo fue una tormenta eléctrica, así que hubo un trueno, un relámpago, y dijo el profesor, bueno, salgamos todos de la pileta, todos afuera, porque había tormenta eléctrica. Así que yo dije, a mí me salvó no la campana, me salvó el trueno, porque no daba más. Así que tuve que salir y dije, no, me parece que tuve que reconocer mi estado, que realmente lo que yo parecía que era un excelente nadador, era alguien que no tenía ni técnica ni nada. Así que tuve que aprender de cero, reconocerlo, dejar de lado todos mis consejos. Así que bueno, los adolescentes que fueron alumnos míos en los campamentos, les digo, era un fraude. Bueno, finalmente me di cuenta y después de un tiempo estoy ya 5 meses haciendo natación, estoy mucho mejor, por lo menos teniendo más conciencia de cómo debe ser el movimiento. Ahora, fíjense cómo a cada uno de nosotros nos hacen hacer X cantidad de ejercicios de acuerdo a lo que nosotros podemos llegar a dar. Ahora, encomendar nuestra vida a una persona que no sepa o que aparentemente sabe pero no sabe, es muy peligroso porque te puede hacer ejercicios que no son buenos para tu estado físico actual y entonces puede ser un perjuicio terrible para tu vida y para tu futuro. De hecho, hay muchos casos de esta especie de mala praxis profesional, no sé cómo decirlo, ¿no? De personas que por querer trabajar o algo se meten a enseñar algo, a hacer algo que realmente no lo saben y causan en sus alumnos o conflictos, perjuicios, por no saber cómo llevar adelante la enseñanza de esa disciplina, sea física, intelectual o como fuere, ¿no? Ahora, el Señor en el libro de Proverbios, capítulo 23, Él hace un llamamiento que se repite constantemente. Y un poco quiero hablar de 4 características de lo que va a ser el detonante de este versículo para cada uno de nosotros. Capítulo 23, versículo 26, un pasaje que a más de uno nos tocó y fue una palabra rema a nuestra vida. Dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Puede decirlo conmigo? 1, 2, 3. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. A ver usted, 1, 2, 3. Dame. Fíjense cómo antes de empezar a transitar el camino del Señor, tenemos que entregarnos a Él como un alumno, entrega esa hora de su semana o esas 3 o 4 horas de su semana, según como fueran las clases, al Dios como maestro que es de nuestras vidas. Él es el maestro, nosotros somos sus discípulos. Y Él está diciendo, para que miren tus ojos por mis caminos, el primer paso es que te entregues a mí, que me des tu corazón. ¿Y por qué habla de tu corazón? Porque del corazón saldrán muchas cosas de nuestra vida. El corazón es la fuente de todo lo que habla nuestra boca. De allí hablaremos cosas buenas o malas. Del corazón salen los homicidios, salen todos los frutos de la carne, o sale todo lo bueno que Dios puede poner en nosotros a través de una vida y un ejercicio espiritual de cada día. Y así en adelante vamos viendo y vamos avanzando. Entonces, ¿de qué depende? De que entreguemos a Dios nuestro corazón. Luego, de allí en adelante, van a mirar nuestros ojos por sus caminos. Ahora, separé 4 características que tiene el camino de Dios en nuestra vida, que no dejan de ser desafíos, pero que tienen que ver con cosas que Dios quiere sembrar en nosotros para que la cosecha de los demás y de nuestra propia vida sea fructífera y abundante. El primero de los casos que quiero hablar tiene que ver con la fidelidad y la integridad. El camino de Dios que tiene fidelidad e integridad presenta este gran desafío.
Y hablando de esto, recuerde la fidelidad, de hecho, cuando en la Biblia se representa la palabra fe, fe tiene que ver con fidelidad, no solamente con la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera, según capítulo 11 del libro de Hebreos, versículo 1, sino también con fidelidad. En muchas versiones la palabra fe se relaciona con fidelidad, sobre todo como un fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Fe igual a fidelidad. Integridad, la capacidad de ser el mismo en todo lugar, sin dos caras, sin reveses, sin tener que andar armando fachadas para mostrarnos delante de la persona de acuerdo a la conveniencia de lo que queremos alcanzar o de lo que la circunstancia amerita para que se represente la gente una imagen nuestra en su mente. Entonces, ser íntegro y ser fiel. Para ello quiero compartir con ustedes el libro de Daniel, capítulo del 1 al 4. Daniel fue un hombre cuyo corazón siempre estuvo orientado a ser propiedad de Dios. Me imagino, en algún momento a Daniel pudo haber leído este pasaje, porque fue anterior el libro de Proverbios a la vida de Daniel, y él pudo haber dicho: Señor, te doy mi corazón y van a mirar mis ojos por tus caminos. Entonces él dice esto, el versículo 1 del capítulo 6 de Daniel: pareció bien a Darío, emperador persa, ¿no?, constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen sobre todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas, que dice ahí, diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era, diga conmigo, superior a estos sátrapas y gobernadores, porque en él había, dice, un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces, los gobernadores y sátrapas, por envidia digo yo, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. ¿Qué dice ahora? Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él que era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Mire, hay una regla en general que tiene que ver con el reino de los cielos. El que es fiel en lo poco es puesto ¿sobre qué? Sobre lo mucho. Pero es una regla que no falla. Dios, más allá de cómo esté el ambiente humano, digamos, las circunstancias horizontales en las relaciones humanas, cuando Dios ve a alguien fiel, Él se encarga de que las personas que tienen autoridad para promover a esa persona vean su fidelidad, valoren su esfuerzo, reconozcan su trabajo y lo promuevan a un lugar de mayor responsabilidad. ¿Por qué? Por su fidelidad y permanencia, por su honestidad, por su transparencia, por su responsabilidad, por su puntualidad. Como sea, nosotros lo hacemos siempre para Dios, esperando, sabiendo y aún sin esperarlo, pero sabemos que Dios nos va a dar la recompensa de nuestra siembra. ¿Puede decir amén? Significa lo creo y estoy de acuerdo con eso. Cuando Daniel propone en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni se imaginaría lo que eso iba a detonar en el ambiente espiritual y las consecuencias inevitables de esa decisión en su vida en relación al reino. Cuando Daniel es llevado cautivo, estaba Nabucodonosor, era el imperio babilónico, pero ni se iba a imaginar que él iba a estar como autoridad. Él era uno de los nobles que había sido llevado de la tierra, uno de los intelectuales de la tierra que había sido llevado para ser enseñado en las lenguas y en todo lo que era la cultura del imperio babilónico. Y así fue. Pero también dentro de la comida, que era sacrificada a los ídolos, que era parte de la comida del rey, él decide no contaminarse como buen creyente judío de la ley, de la Torá judía, y él dice: no quiero contaminarme porque quiero dedicar mi vida a lo que yo decidí. Di al Señor mi corazón y miran mis ojos por sus caminos. Y los caminos del Señor son caminos de fidelidad e integridad, que es la primera característica. Finalmente, ¿qué pasa? Pasa Nabucodonosor,
los 3 amigos de Daniel son entregados al horno de fuego por su fidelidad y su integridad en su relación y devoción a Dios. Son salvados milagrosamente, son puestos en estima y consagrados a un puesto de mayor autoridad. Y Daniel en el capítulo 6 va a ser aquel que va a enfrentar una gran prueba. Y que solamente su fidelidad y su integridad le va a hacer que sigan adelante. A esta altura del capítulo 6, Daniel era no un jovencito, no era alguien adulto, era ya un anciano. Habían pasado décadas desde que había sido parte de la deportación hasta este presente. Era ya un anciano. Y siendo anciano, él fue elegido como para ser el segundo en el reino, en todo el imperio persa, detrás de Darío. Así como le pasó a Mardoqueo, que podemos ver en el libro de Esther, así como le pasó a José en el libro de Génesis, que por su fidelidad y su integridad, y porque había en él un espíritu diferente, pero aquí solamente en el libro de Daniel, esa diferencia se interpreta como superioridad. Es como lo interpretaba la gente, había un espíritu superior. Y ese espíritu superior tenía que ver con la característica fundamental de Daniel, y era que cuando los demás caían frente a las tentaciones, tenían la debilidad de no poder sostener su palabra o su responsabilidad en el tiempo, él podía ser el mismo durante mucho tiempo, sosteniendo los mismos valores, aún pese al paso del tiempo y las tentaciones. Esa capacidad que se le llama integridad y fidelidad es la que sobresalía en Daniel y le hacía que los demás puedan decir de él que tenía un espíritu superior. Y entonces el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Por supuesto que uno puede leer la Biblia y decir estos eran superhombres, por eso están en la Biblia, o puede decir simplemente eran solo hombres que creían en un Dios fiel que es capaz de bendecir a los que le entregamos nuestro corazón y miramos cada día sobre sus caminos. La segunda característica, un poquito antes de Daniel, se encuentra en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 19 al 26. Después de Jeremías se encuentra el libro de Lamentaciones de Jeremías. Y justamente es un canto fúnebre. Lamentaciones es un libro de 4 capítulos y vamos a ver el capítulo 3. Y vamos a encarar un hálito de esperanza en medio de un cántico de mucha tristeza, depresión y devastación. El capítulo 3 vamos a leer y hablamos de que el que camina en el camino de Dios porque le ha dado su corazón, no solamente tiene fidelidad e integridad o viceversa, sino que también sabe sacar gracia que está envuelta en desgracia. Sabe sacar la gracia que está envuelta, rodeada de desgracia. Cada uno de nosotros somos totalmente vulnerables, aún frente al cuidado de Dios. No somos para nada, somos vulnerables pese a que Dios nos está cuidando. Él puede permitir circunstancias adversas en nuestra vida para que podamos reconocer y depender totalmente del Señor. De hecho, es necesario que así pase para que nuestra vida siga creciendo en medio de las amenazas. Hoy cantamos, en medio de toda la dificultad que estamos, podemos confiar en el Señor, podemos seguir adelante, creer que Él está que Él es quien nos llena, que Él está en medio de nuestra circunstancia, que Él tiene el control. Fíjese lo que dice el versículo 19 hasta el 26. Dice así: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y del hiel, que eran 2 elementos que se usaban en medio del sufrimiento. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Fíjese, se lo voy a decir de vuelta. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Le voy a decir cuáles son las causas de que escriba estas palabras. Él está allí y está mirando la ciudad de Jerusalén
que había sido totalmente destruida por el imperio babilónico, por los caldeos que habían venido con un gran ejército y habían destruido los grandes íconos del reino del sur, Israel. El templo de Salomón había sido devastado, no había quedado piedra sobre piedra, había sido raído, había sido quemado. Todas las murallas de Jerusalén, que la muralla era un símbolo de poderío, de resistencia, de grandeza, habían sido destruidas y quemadas a fuego. Y finalmente casi todo el pueblo había sido llevado cautivo o había huido de la tierra. Habían quedado solo los pobres y el resto, todos habían sido llevados cautivos o habían huido para posteriormente ser asesinados también los que estaban en Egipto y en el resto de las regiones de alrededor. Realmente había devastación. Dios le había prometido al pueblo, a través del mismo Jeremías, que iba a ser llevado cautivo el pueblo durante 70 años y que después un remanente iba a volver a la tierra de Israel. Pero bueno, ¿cómo se sentiría usted si yo le digo, bueno, miren, va a haber devastación, la Argentina va a ser destruida, toda su casa y todo lo demás van a ser de otros y vamos a morir y nos van a llevar cautivos a diferentes lugares, pero dentro de 70 años Dios en su misericordia va a hacer volver a algunos de nuestros descendientes? Cualquiera de ustedes me diría, no, Rodo, primero que no se dé, que sea una profecía mentirosa, y segundo que no, realmente llego a odiarte por decirme eso. Se hablan entre todos y empiezan a hablar contra mí, diciendo quién se la da, qué hace, por qué habla lo que habla, por qué habla maldad sobre nosotros, sobre nuestras tierras, en vez de poder ver si tiene o no razón. Jeremías fue el llamado profeta triste, el llamado profeta llorón, el profeta que hablaba y nadie lo escuchaba. Quizás por ser joven, pero fue creciendo y el joven terminó siendo un adulto al que tampoco escuchaban. Tenía un mensaje que llamaba la atención de las personas para que reconozcan que estaban frente a una muy mala circunstancia que Dios iba a permitir que pasen por su propia rebeldía, desobediencia e idolatría. Sin embargo, cuando viene todo y se cumple la palabra de Jeremías, o sea, la palabra de Dios a través de Jeremías, la devastación estaba rodeando a todo el pueblo. Jeremías es tratado dignamente por el ejército babilónico y es dejado en la tierra. Y allí escribe este libro de Lamentaciones, una endecha fúnebre por la circunstancia que estaba viviendo el pueblo después de la devastación de los babilónicos sobre la tierra de Israel y sobre todo sobre la gran Jerusalén, ahora pura escombros. Entonces él dice, no, si le leo todo nos ponemos a llorar porque es terrible lo que dice capítulo 1, 2 y 3. Pero cuando llega al capítulo 21, dice esto, el versículo 21, del capítulo 3, esto recapacitaré en mi corazón. Por tanto, esperaré. Y ahora dice, y presta atención a esto, sabemos sacar gracia que está envuelta en una desgracia. Esto recapacitaré en mi corazón, ese corazón que le di al Señor y ando por sus caminos. Por tanto, en Él esperaré. Por la misericordia de Jehová, de Dios, no hemos sido consumidos. Porque nunca, diga conmigo, nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y sigue diciendo, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿Y sabe qué es? Porque si sigue leyendo, luego el resto de los versículos sigue siendo parte de la endecha fúnebre. Pero es una especie de bocanada de aire de alguien que se está ahogando. Es una especie de vaso con agua de alguien que está totalmente sediento, pero luego sigue pasando por un momento de necesidad. Entonces él dice, voy a recapacitar esto en mi corazón. ¿Por qué? Porque le vuelvo a decir, cada uno de nosotros no está exento a que Dios permita circunstancias difíciles en nuestra vida. De hecho, por ejemplo, uno dice, bueno, muy bien, en realidad no me gustaría pasar por la muerte de un ser querido. Sin embargo, cuando hay vida, desde la concepción en un embarazo, puede comenzar a haber la posibilidad de la muerte. ¿Usted sabía eso?
Por eso cuando llega la noticia de un embarazo y nos ponemos todos contentos, a partir de ese momento está la posibilidad de que la muerte llegue en algún momento. Entonces en algunos los niños no han nacido, simplemente Dios se los ha querido llevar. Y no estoy hablando de aborto, de un aborto consciente o racional, sino que algo pasó y se perdió el bebé. Y el bebé murió en la panza de la madre. Bueno, Dios lo puede permitir. Otros que no han nacido, han tenido el bebé y han partido con el Señor. Otros que han seguido y en la adolescencia han partido. Y otros que no, somos adultos y todavía Dios no decidió que partamos. Y otros que son ancianos y van a la presencia del Señor después de haber vivido mucho tiempo. Y ya diciéndole al Señor, Señor, ya está, llévame a tu presencia, ya estoy cansado de vivir, he vivido mucho ya, ¿no? Como diciendo, ya está, Señor, llévame, quiero estar en tu presencia. Entonces fíjense cómo aún algo tan natural como la muerte, cuando hay vida puede aparecer la muerte en cualquier momento. Sin embargo, uno le quiere huir a eso. Y acá era justamente una circunstancia de muerte. Sin embargo, él dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Y yo me imagino a la gente diciendo, perdón, ¿qué estás diciendo? ¿No ves a tu alrededor? ¿No ves la desgracia que estamos viviendo? Pero Jeremías, que le había dado a Jesús, a Dios su corazón, él estaba mirando por sus caminos. Y él sabía en ese camino que aún pese a esa gran desgracia que estaban viviendo, había gracia, había misericordia, porque podía haber sido peor, sin embargo no lo fue. Y por la misericordia de Dios no lo fue. El tercer punto que quiero hablar con ustedes es que le da valor a lo verdaderamente importante. Cuando le damos el corazón al Señor y miran nuestros ojos por sus caminos, le damos valor a lo verdaderamente importante. Lucas capítulo 10, versículo 38. Quiero leer con ustedes para basar este punto en lo que enseña la palabra de Dios. Dice algo muy, muy importante en la parte final del capítulo. Cuando nosotros vamos viviendo, comenzamos a tomar decisiones. Dentro de esas decisiones están, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer con mi tiempo? ¿Con quién me voy a poner de novio? Luego, ¿con quién me voy a casar? Que calculamos que es la misma persona en el propósito de Dios. A veces se da, a veces no se da, de acuerdo a nuestra conciencia y a nuestra sensibilidad a tomar decisiones correctas y que no sean impulsivas. Finalmente, cuando estamos, ¿dónde vamos a vivir? ¿Cómo vamos a criar a nuestros hijos cuando lo tenemos? ¿Qué decisiones vamos a tomar para progresar en lo económico? ¿Cuál es nuestra relación con la iglesia? ¿Cuál va a ser nuestra actitud de servicio a Dios? Todas esas son decisiones que tomamos. Todas decisiones que van llenando nuestra agenda de actividades, de horarios. Y empezamos y ahí viene la decisión de cómo administrar el tiempo para poder cumplir con responsabilidad con todas las necesidades. Pero también están diferentes etapas y áreas de nuestra vida y que en algún momento en la vorágine de actividades no sabemos discernir cuáles son las prioridades o qué es lo primero y qué tiene que ser después. Todos estamos dentro de este gran desafío, que es tratar de comprender en qué lugar estamos, hacia dónde vamos y qué cosas tenemos alrededor que tenemos que cuidar más que otras. O qué cosas no está mal si se descuidan por cuidar lo realmente necesario. Este es un breve acontecimiento en la vida de Jesús cuando visita a Marta y a María. Capítulo 10 de Lucas, versículo 38, hasta el final dice así. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Acá es como que Marta se fue de sus casillas. ¿Me explico, no? Se alteró, se desubicó porque Jesús estaba dando una clase. Es como que acá, en medio de esta enseñanza, alguien se pare y diga,
Por favor, ¿alguien le puede decir a este hombre que deje de dormir en el culto? Pero pégale un codazo a usted. Amén, amén, amén. Algo tan desubicado como eso, o en un aula de escuela igual, que salte alguien hablando de no sé qué, de cualquier otro tema. Entonces, sin embargo, Marta se sacó de sus casillas, se pone delante del Señor, le corta lo que estaba hablando, que seguramente sería una gran enseñanza, y le dice, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Quiero que sirva conmigo. ¿Qué hace ahí sentada? Jesús le dijo algo que creo que o la ubicó o la sacó más. Y le dice, Marta, Marta, ya que diga 2 veces tu nombre. Perdón. ¿Me entendés, no? Ya es como que diga 2 veces ya el nombre, ya. ¿No? Ay, Rodo, ya está. Ya cuando, ¿no? Cuando, Rodo. Y así. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y creo que no dice más nada la historia porque lo necesario era esto. Pero hay un momento en nuestra vida, creo que varios momentos en nuestra vida, o en nuestra semana, en que por haberle dado al Señor nuestro corazón y por mirar por sus caminos, no mis caminos, no nuestros caminos, sus caminos, nosotros en sus caminos, nos tenemos que ubicar y ver en qué límites nos estamos pasando, qué cosas estamos mal atendiendo, o a qué cosas le estamos dando más prioridad y atención, descuidando lo verdaderamente importante. Jesús no decía, Marta, no comamos, vamos a ayunar y acá, sentate acá y vamos a ver el amanecer juntos. No, le estaba diciendo, Marta, tu estilo de vida, todo tu estilo de vida es de afán y ansiedad. Vivís al límite constantemente, por eso siguen habiendo los dolores en tu cuerpo, por eso sigue estando los dolores de cabeza, por eso te sentís mal, por eso tratás mal al otro, porque estás afanada y turbada. Por eso te desubicás y en momentos en que tenés que callar te hablás y en momentos en que tenés que hablar te callás. O sea, estar desubicado de la vida, de los valores, de las prioridades, de qué tenés que hacer y qué no tenés que hacer. Entonces de repente viene el Señor y cuando ella buscaba un aliado, ¿qué encontró en Jesús? Alguien que le llamó a ella la atención. Y sabe que la vida cristiana es así. Si fuera que por cada cosa buena que hagamos tenemos que buscar el reconocimiento de los demás. Mire, le voy a decir algo y ya vamos al último punto. Cuando yo estaba en primer año de la secundaria, de la universidad, era muy inseguro. Yo no sabía, necesitaba la aprobación de los demás. Venía una vida de muchos fracasos, de muchas limitaciones, y entonces yo necesitaba que la gente me diga, bien, está bien. Entonces estábamos en el curso de ingreso, 300 alumnos en el aula, así como si fuera toda esa aula llena, ¿sí? De este lado, y de repente voy al profesor y da una tarea. Y voy, me acerco. Digo, profe, ¿está bien los primeros 5 renglones que escribí? Y me mira. Fíjate, frase nomás. Listo. Voy, escribí 5 frases más y vuelvo. Era una nota que había que escribir, periodismo. ¿Qué tal, profe? ¿Le parece bien ahí? Me miró. Sí. Fíjate ahí ese verbo. Listo, vuelvo. A los 5 minutos vuelvo al profesor. Así era yo. ¿Qué le parece? ¿Voy bien? El profesor hizo esto. En el momento lo odié. Después lo amé en el amor de Cristo, pero tranquilos. En el momento dijo, clase, a ver chicos acá. La masa dejó ver todo y este chico, ¿cómo te llamas? ¿Perdón? Rodolfo le digo. ¿A tu apellido? Gianotti. Bien. Gianotti
Hace 3 veces ya, en 15 minutos, que vino a preguntarme a mí qué pienso sobre él y sobre lo que escribió. ¿Saben? Les voy a enseñar algo. Yo estaba al lado así. La inseguridad no sirve al momento de ponerte a hacer algo. No vale que le estés preguntando a la gente constantemente cómo vas. Eso es una señal de que te falta madurez. Yo estaba al lado así. Entonces, cuando dijo lo que dijo, así que espero que sigas adelante con tu trabajo y que ustedes también no busquen la aprobación de toda la gente porque no siempre la van a tener. Así que bueno, anda. Y me fui así y me senté y bueno, nunca más me presenté delante del profesor. Le decía al que estaba al lado, ¿qué te parece? Porque me costó muchísimo vencer mis inseguridades. Necesitaba, es como que, mamá, ¿así está bien? Sí, revolvé. ¿Y así está bien? Sí, seguí revolviendo. ¿Cuánto más? ¿Así está bien? Te agarra una desesperación porque lo ves re inseguro. Si mirá, cuando esté la aguja en el número 3, ahí, recién ahí, fíjate, mostrámelo. Y está la piba ahí. Entonces, pasa. Ahora, cuando estamos seguros de quiénes somos, cuando sabemos cuál es nuestra identidad, ahí realmente empezamos a hacer menos preguntas. ¿Por qué? Porque la seguridad radica en abrazar nuestra identidad. Entonces, en saber quiénes somos, por saber quiénes somos según Dios. Nuestra visión de nosotros tiene que ver con cómo Él nos ve. Nuestro propósito y misión en la vida tiene que ver con lo que Él habló que íbamos a hacer nosotros. Entonces, la inseguridad se va y viene la seguridad. Entonces, a partir de ahí, transitamos la vida. ¿Perfectos? No. Pero para eso Dios ha puesto en la iglesia pastor, maestro, evangelista y en la casa a tu mamá y tu esposa. No dije la suegra, ¿viste? Tranque, porque lo pensó. Entonces, pero también, la suegra también. Y si le contara, dejémosla ahí. Pero Dios es fiel y Él nos da la posibilidad de tener la madurez necesaria para darle valor a lo verdaderamente importante. Y cuando algo en tu vida está yéndose de los límites, te aseguro, si vos le diste tu corazón a Jesús y estás mirando por sus caminos, van a venir las señales de Dios para ubicarte cuando estás desubicado. Así como en algunos autos, cuando pasás cierta velocidad, hace pip, 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 o cuando arrancaste el auto y después de los 20 kilómetros por hora no te pusiste el cinturón de seguridad y hace pip, 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 pip. Esas señales te van a decir, ojo, estás yéndote por mal camino, no tomaste una decisión muy importante en tu vida, ponete el cinturón. Y después, pip, 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 cada vez más fuerte, hasta que, ojo, si tenés un accidente, te va a hacer mal, vas a ver, ponete el cinturón y y suena más fuerte hasta que finalmente, ¿qué haces? Bueno, te pones el cinturón. Y esto es exactamente igual. La última, diga conmigo, humildad. Ahora mira que está al lado suyo y dígale, tenés que ser humilde. Mire que yo no lo hago nunca, pero no es casualidad que esté ahí esa persona. No es casualidad que esté ahí para que le digas esto. Tenés que ser humilde. ¿Viste? El Señor te habló, ¿viste? Dígame a mí, tenés que ser humilde, a ver. Bueno, está bien. Y en esto le voy a leer los últimos 2 versículos de la Biblia, porque es extraordinario. Si tiene para anotar, anótelo. Romanos 12, 16. Lo pasé de largo rápido hace unos domingos, pero quiero compartírselo, porque tiene que ver con esto y es la clave de poder perseverar en la humildad. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos ¿con quiénes? Con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Definitivamente somos personas influenciables. Cuando nos juntamos con gente que nos adula, nos encanta. Y cuando nos juntamos con gente
que son humildes y por su humildad nos mantienen en la raya de la humildad, en el servicio incondicional, permanecemos en esa actitud. Por eso tenemos que sumar, no restar, sumar a nuestra vida, habiéndole dado nuestro corazón a Jesús y perseverando en mirar por sus caminos, juntarnos con personas que tienen esa misma visión. Y no estoy hablando de humildad como pobreza, necesidad, sino humildad como, aún pese a la abundancia o al progreso, seguir teniendo un concepto de nosotros mismos de acuerdo a la medida de fe que Dios nos dio, que siempre tiene que ver con el servicio de los demás y no pasarnos de la raya para ser altivos. De la línea de la humildad para arriba, a eso se le llama altivez. Cuando te crees mejor que los demás, cuando te comparás constantemente con otros, sino mirarte como Dios te ve. ¿Y cómo tenés a los demás? Como superiores a vos mismo. Entonces, por más que sea una persona, estoy para servirle. Por más que sea una persona que a nivel intelectual, económico, lo que sea de más necesidad que yo, finalmente yo tengo el concepto de esa persona como superior a mí mismo. Entonces, ¿yo qué hago? Tengo que servirle. Así como viene alguien que es superior a mí mismo y yo lo sirvo realmente, así también tengo que llevar adelante un concepto cotidiano, un estilo de vida de servicio, teniendo a los demás como superiores a mí mismo. Eso nos mantiene en humildad. ¿Y qué más? Lo que dice Pablo también acá, juntarme asociándome con los humildes. Porque cuando somos humildes, tenemos un estilo de vida que compartimos y valores que continuamente retroalimentamos en nuestra humildad. Y el último pasaje, que lo tengo en dos versiones, pero leámoslo en la 60, 1 de Pedro 3, 4 al 5, ya al final de la Biblia, en los últimos 6 libros de la Biblia, 1 de Pedro 3, 1 de Pedro 3, 3 y 4, dice así. Y está hablándole a las mujeres, pero lo voy a aplicar a los hombres también porque está buenísima la verdad que tiene. Sobre todo en el capítulo 3, ¿no? En el versículo 3. En el 4, quiero decir. Vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. En principio, para que sea el principio de la conclusión, quiero decirle esto. En principio, lo que Dios valora no es lo que valoran los hombres. Los hombres valoran las apariencias y, en este caso, las apariencias son los peinados ostentosos, cosas que ahora no aparecen tanto como antes, pero sí lo que sigue después. Vestidos lujosos o adornos de oro. Apariencias de valor que para Dios tienen otro criterio. Tiene otro criterio de lectura de la vida, del valor de una vida. Para Dios el valor de una vida está en cómo por dentro somos delante de su presencia y delante del servicio a los demás. En la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, y termino con esto, dice: no se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas y la ropa elegante. Pero fíjense que dice, no se interesen tanto. Por supuesto que estamos con lo mejor que podemos estar vestidos y que venimos a la casa del Señor arreglados. Ninguno viene en malla y en hojotas. Si alguna vez vino quizás, pero hoy no. No se interesen tanto por eso. En cambio, dice esta versión, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece. La belleza de un espíritu tierno y sereno, apacible, sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. En definitiva, cuando le damos el corazón al Señor y comenzamos a mirar por sus caminos, vivimos en el desafío constante de ser fieles e íntegros, sabiendo sacar en toda circunstancia adversa o de desgracia aquel corazón, aquel núcleo de gracia que Dios permite para que sigamos adelante. Le damos valor a lo verdaderamente importante y sobre todo en la visión de Dios y en el equilibrado pensamiento cristiano tenemos un estilo de vida de humildad.
Donde progresamos, amén. Pero nuestros progresos no cambian nuestra percepción de lo que Dios ve en nosotros. No porque tengamos más y la gente ve que somos aparentemente mejores, Dios nos va a ver mejores, así como la gente. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará o segará. Entonces, no tenemos que permitir que lo que vamos logrando vaya generando una falsa percepción de lo que creemos que Dios piensa de nosotros. Entonces la gente ve que prosperamos y dice, oh, qué bien que estás. Ahora la gran pregunta es, ¿Dios dice lo mismo? La gran pregunta es esa. Vamos logrando, no sé, los que hemos logrado tener un título, ¿no?, universitario o un curso de escuela superior, o un título. Y tenés el título donde alguien dice, y tiene su firma ahí, y es una autoridad, director dice que vos terminaste y que sos lo que dice ese título. Ahora la gran pregunta es, ¿Dios piensa lo mismo de mí? Si porque logramos, creemos que Él piensa lo mismo, estamos muy equivocados. Ahora, sí podemos tener logros en lo humano, pero tener siempre un espíritu afable, tierno, apacible, por esa belleza que hay dentro nuestro. Por eso hay mucha gente que por fuera puede ser bello, atractivo, pero por dentro es una persona desagradable. Y yo no quiero ser esa persona. Y creo que usted tampoco. Creo que podemos llegar a encontrar un equilibrio entre una apariencia que pueda llegar a ser de gracia y un interior que pueda llegar a discernir las personas, aún en lo espiritual, que somos personas humildes. Y ese equilibrio es donde Dios quiere llevarnos. ¿Puede decir amén? Y bueno, y lo demás, que Dios nos guíe, ¿sí? Cerramos los ojos.